Hebreos capítulo 12, desde el versículo 18 al versículo 24 es la lectura que tendremos el día de hoy. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Tome asiento, hermanos. El título del sermón del día de hoy es La razón de mis obras. La razón de mis obras. Seguimos entonces viendo este capítulo 12, ¿cierto? De este, podríamos llamarle precioso, hermoso libro de los Hebreos. Habíamos visto cómo la semana pasada el autor había alentado, ¿cierto?, a los hermanos, también lanzando una terrible advertencia, ¿cierto?, a aquellos que estaban entre los que profesan la fe, pero que no son hijos de Dios. Claramente lo que buscaban las palabras del autor era llevar a la iglesia a vivir en santidad. Hoy vamos a ver desde el versículo 18 en adelante y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que como nosotros entendemos, las escrituras no tenían separaciones. Todo lo que está conversando, todo lo que está hablando, el autor está conectado. El autor va a partir con un conector, ¿cierto?, que va a relacionar este contenido con lo anterior. Y dice así entonces el primer versículo. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Como habíamos dicho, ¿cierto?, las palabras conectoras como por qué nos lleva a ir más arriba del texto, a ver lo que habíamos conversado anteriormente. Y esta no es la excepción. Nos lleva entonces a ver lo que vimos la semana pasada. Y no solamente lo que vimos la semana pasada, sino que podríamos decir todo lo que hemos visto en el capítulo 12. Esta exhortación, ¿cierto?, a vivir con los ojos puestos en Cristo, a soportar la disciplina de Dios, a correr la carrera de la fe, de alguna manera a cuidarnos de observarnos nosotros mismos de que no caigamos en pecado. Todas estas cosas que tienen que ver con una acción de los profesantes de la fe. Todos estos llamados a los hebreos de que se esfuercen, tienen un gatillante, y esto es por eso, de alguna manera, el título de este sermón, y es La razón de mis obras. Es porque el autor está diciendo, miren, hagan todo lo que hemos visto, porque, y aquí cuando se introduce entonces a una explicación, no solamente para los hebreos, obviamente, sino que para todos nosotros. E inmediatamente entonces el autor comienza a hacer énfasis o referencia al monte Sinaí. El monte Sinaí. El monte Sinaí representa al antiguo pacto, hermanos, a la ley de Moisés. Él está diciendo, quizás en otras palabras, que el esfuerzo, la entrega, la búsqueda, el morir a uno mismo, deben ser hechos considerando o porque ya no están en la ley, ya no son salvos por las obras, no son salvos por ritos,
por ceremonias, ni por sacrificios de animales. Ellos ahora están en otra condición. Ellos están en Cristo. Es quizás totalmente antisentido el argumento del autor. ¿Por qué? Porque les está diciendo: esfuércense, mueran a sí mismos. Realmente hagan, ¿cierto? Hagan este esfuerzo, sufran, pero sufran porque ya no tienen que hacer obras. Eso es lo que está diciendo el autor. Palabras simples. Y claramente esto es totalmente antisentido, pero para alguien que ve las cosas de manera totalmente carnal. Cuando tú predicas la gracia, le dices a alguien: no, es que tu salvación no es por obras. El carnal dice: entonces yo voy a hacer las obras que yo quiero hacer. ¿Cuántas personas no han hecho esta pregunta cuando nosotros hemos predicado la gracia de Dios? Entonces puedo hacer lo que quiera. El autor aquí de los Hebreos le está diciendo todo lo contrario. Les está diciendo: hagan todo esfuerzo, todo sufrimiento, todo sacrificio, todo por la gloria de Dios, básicamente porque no es por obras. Totalmente antisentido. El Hijo de Dios, el que realmente ha tenido un cambio, ¿cierto?, en Cristo, ve la libertad que tenemos en Cristo como un regalo y una posibilidad para esforzarnos más. Vivimos entonces, un cristiano vive esforzándose, buscando la santidad, alejándose del pecado por amor, no por miedo. El autor de los Hebreos está escribiéndole a estos hebreos, ¿cierto?, dándoles a entender, hermanos, que todo el esfuerzo que tienen que hacer no debe ser por miedo. No puede ser, digamos, por el temor a que Dios los castigue. Recordamos, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios muestra en la ley que al hebreo iba por acá con el castigo. Se desviaba, castigo. Las leyes de Dios eran tremendamente intransigentes. A pesar de que claramente mostró su misericordia, las leyes mostraban de alguna manera lo radical, podríamos decir, lo difícil que era cumplirlo y el castigo que venía inmediatamente detrás de esto. Ahora, ¿cómo vemos esto hoy día? Y lamentablemente, hermanos, nos damos cuenta de que muchos profesantes de la fe hoy día oran, estudian, se congregan, ayunan, pero no lo hacen con el motivo correcto. Lo hacen por miedo, por temor a que Dios los castigue. Lo hacen por temor a la severidad de Dios, pero no lo hacen por amor. Se esfuerzan para procurar que Dios no los condene, pero eso es salvación, hermanos, por obras. Y es terrible la condición generalizada de muchos profesantes de la fe que viven, hermanos, una vida de fe evangélica fundamentada en las obras. Hago esto porque si no Dios me va a castigar. Hago esto porque si no Dios me va a condenar. Hago esto porque si no Dios me va a ir mal. Para los israelitas esto era algo común, porque ellos venían de la ley de Moisés. En la ley de Moisés era así: haz y recibirás inmediatamente. Estos israelitas, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, ¿cierto?, y vemos la narrativa de la iglesia, del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que es un continuo relato de Israel se desvía, es castigado, se porta bien un tiempo, se vuelve a pervertir, es castigado, se porta bien un tiempo, se pervierte, vuelve a ser castigado, etcétera, etcétera. Es una constante, es una historia redundante de la misma conducta. Y el hombre, hermanos, el hombre en su carnalidad, y esto pasa por cada uno de nosotros, constantemente busca romper las reglas, constantemente busca llevar la línea un poco más allá, correr la línea, ir, avanzar. ¿Hasta dónde puedo hacer daño sin que yo reciba algo?
Cuando ya soy reprimido, ¿cierto? O reprendido, ahí me enderezo. Pero es un tiempo. Y ahí voy de nuevo a correr la línea. Y ahí voy de nuevo a correr la línea. Y ahí voy de nuevo hasta que de nuevo me pasa algo. Y ahí me enderezo. Esto era lo que los israelitas hacían constantemente. Ahora bien, el autor está haciendo como está usando palabras que de alguna manera muestran la magnificencia de Dios en un aspecto terrible. Si nosotros vemos lo que dice el primer versículo, ¿cierto? Dice, el monte al cual ni siquiera se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Sigue diciendo en el versículo 2, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, a la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Quizás para nosotros estas palabras no tienen mucho sentido, porque no venimos con esta cultura hebrea, ¿cierto?, de la severidad de Dios, de la santidad de Dios en el monte Sinaí. Cuando nosotros hablamos de la ley, lo hablamos de la ley quizás desde una perspectiva neotestamentaria, pero para los hebreos la ley significaba una cosa mucho más profunda. Ellos conocían bien las escrituras del Antiguo Testamento y sabían muy bien lo que había pasado en el monte Sinaí. Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Lo que sucedió, hermanos, en el monte Sinaí fue realmente estremecedor, aterrador. Ellos veían estas señales en el monte, sonidos, truenos, relámpagos, nubosidad, ¿cierto?, tempestad. Y voz de trompeta que para ellos era espantosa. Ellos, los hebreos, estaban aterrados. Entendían que estas eran señales de Dios mismo. Podían sentir el poder de Dios. Y claramente esto produce un terror. Qué impresionante, hermanos, cómo la gente humaniza a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros también conoce a mucha gente que dice, no, cuando yo me muera voy a ir y voy a hablar con Dios y le voy a decir, o cuando yo me enfrente a Dios, ahí voy a ver lo que hago, o derechamente voy a ir y le voy a reclamar a Dios por tantas cosas que hizo mal. La gente tiende a humanizar a Dios. Pero si supieran, hermanos, si realmente supieran que la sola presencia de su gloria los va a hacer arrodillarse, los va a hacer caer en temblor, en terror. Van a desfallecer. No van a ni siquiera poder hablar de miedo, de terror. En el Sinaí, esa manifestación pequeña de la gloria de Dios hizo que todo el pueblo tuviera temor. Todo el pueblo estuviera aterrado. Hubo terror en el corazón del pueblo. Tanto así que, como dice el autor, ellos querían nunca más escuchar esas palabras. Nunca más querían escuchar ese estruendo. Nunca más querían volver a vivirlo porque realmente fue terrorífico. Versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara en el monte, será apedreada o pasada con dardo. Esto está en Éxodo 19, hablando del Sinaí. No lo tocará a mano. Será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Lo que estaba ahí, expresado era la santidad de Dios, que estaba de alguna manera en la cúpula, o podríamos decir en la punta, podríamos llamarle, del monte, pero que solamente la santidad de Dios, al Dios tocar ese monte, había hecho todo el monte santo. Y como ese monte Sinaí era santo, nadie podía ir. Solamente Moisés pudo subir. Pero cualquier persona que fuera a las faldas del monte Sinaí, pasara, tenía que ser apedreado. Porque era podríamos decir, una analogía, una representación de lo que era el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, o cualquier persona entrando al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque era consumido. Nadie podía tocar el monte Sinaí porque era santo, porque Dios había estado ahí, porque era un monte santo.
La sola presencia de Dios hacía al monte Sinaí santo, así que ningún hombre podía pasar, ningún animal, siquiera un animal pasaba, tenía que ser apedreado o asaeteado, ¿cierto? Porque era un lugar santo. Era tan rígida esta ley de Dios porque buscaba enfatizar, hermanos, la santidad de Dios. La severidad de Dios mostrada en el monte Sinaí mostraba o trataba de mostrarle al hombre la santidad de Dios. Incluso Moisés, mediador del pacto, del antiguo pacto, tuvo miedo. Eso aparece en Éxodo. Así lo dice también el versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Tenemos que entender que Moisés era el intermediario, era el mediador de ese pacto, era aquel que estaba entre Dios y los hombres, era el portavoz de Dios. Pero cuando se enfrenta, ¿cierto? Cuando ve la majestad de Dios, la voz de Dios, el sonido de trompeta, los relámpagos, todo, él también estaba temblando, estaba espantado. No olvidemos que Moisés era un hombre también, como nosotros. Y sea quien sea, hermanos, que se enfrente a la santidad de Dios, a la presencia de Dios, va a tener terror. Terror, hermanos. Lo mismo que le pasó a Isaías cuando tuvo esta visión, ¿cierto? Cuando se enfrenta a la santidad de Dios, él grita aterrado: ¡ay de mí! Que soy hombre muerto. Porque soy hombre de labios inmundos. Y siempre hemos dicho esto, no es que Isaías decía garabatos, como algunos dicen, ¿cierto? Que Isaías era un garabatero. No, Isaías no era garabatero. Pero cualquier palabra que salía de su boca venía contaminada por un corazón perverso. Él vivía en un pueblo inmundo de labios también, porque sus corazones eran inmundos. Y cuando este hombre, Isaías, se enfrenta a la santidad, dice: yo estoy muerto, estaba aterrado. Y lamentablemente, hermanos, todo hombre, por más que reniegue de esta verdad, se va a enfrentar a Dios. Tenemos que preguntarnos si estamos preparados para enfrentarnos a la santidad de Dios. Y ciertamente yo creo que no, la respuesta es no. Ahora bien, cuando vemos estos versículos vamos a darnos cuenta de que el autor tiene una finalidad en general: decirle a los hermanos hebreos que todo el esfuerzo que podían hacer para correr la carrera de la fe, ya sea sufrir, sangrar, someterse a la disciplina, esforzarse, quitar el pecado, todos los esfuerzos posibles, debían hacerlos porque ellos no estaban en esta situación. Los que estaban en esta situación eran los israelitas y todo hombre nacido también. Pero ellos ya no estaban en esta situación. Los hermanos hebreos ya no estaban ahí. Estaban en otro lugar. Y el autor les va a decir así, el versículo 22, 23 y 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la campaña de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Son impresionantes las palabras del autor. En otras palabras, si quisiéramos parafrasearlo, él les dice: ustedes no están bajo la ley de Moisés. Ya no están en las faldas del monte Sinaí, donde en ese lugar sus obras determinaban su fin, y sus obras malas frente a la santidad de Dios determinaría su castigo eterno. Ustedes ya no están en las faldas del monte Sinaí. Ustedes llegaron a otro monte. Ustedes ahora están en el monte de Sión. Es otro monte. En este monte de Sión está la Jerusalén celestial. Y por tanto, son parte ahora de la familia de Dios. Son parte del pueblo de Dios. Son parte
de los que han sido hechos justos y perfectos por la mediación de Jesucristo. Es una impresionante diferencia, hermanos. ¿Qué diferencia absoluta hay entre el monte Sinaí y el monte de Sión? Qué contraste más profundo, hermanos. La primera escena, el monte del Sinaí, es una escena de perdición, de condena, de castigo, de terror. El segundo monte, el monte de Sión, transmite vida, perdón, salvación y gozo. En una se encuentra la severidad de Dios, claramente en virtud de su santidad, y en la otra se encuentra la misma santidad, pero con un cambio total de los que se acercan, porque se acercan lavados, hechos perfectos, perdonados, santos y justos. Es llamativo el verbo que usa el autor. Dice, os habéis acercado, y esto da la idea de que les está diciendo algo como, miren, ustedes pasaron por el monte Sinaí, ustedes caminaron, podríamos decir, por las faldas, bien abajo del monte Sinaí, pasaron por ese lugar, pero ustedes ya llegaron al monte de Sión. Caminaron, hicieron un recorrido desde el monte de Sión, del Sinaí, pero ahora vienen a quedarse, a morar en el monte de Sión. Y fíjense que esta es una realidad que cada uno de nosotros ha vivido. Cada ser humano que ha nacido empieza a recorrer este camino. Todos pasamos, hermanos, por la ley de Moisés. Cada uno de nosotros pasó por el monte del Sinaí. Cada uno de nosotros se vio enfrentado a la ley de Moisés. Pero cuando pasamos por este monte del Sinaí, pasamos con un objetivo, hermanos. Cuando pasamos por el monte del Sinaí, el objetivo es de que nosotros podamos descubrir la santidad de Dios, podamos descubrir la severidad de Dios, podamos descubrir nuestra condición, nuestra pecaminosidad y por tanto nuestra condenación. Todo el mundo debería pasar, ¿cierto? O va a pasar por el monte del Sinaí. El problema, hermanos, es que muchos están viviendo todavía en el monte Sinaí. Muchos. Muchos están ahí en el monte Sinaí, pero aún no han podido contemplar la santidad de Dios. Aún no han escuchado la voz estruendosa de Dios. Ellos aún no han visto los relámpagos y las manifestaciones de la santidad. Ellos todavía no tienen terror, que la gran mayoría del mundo. La gran mayoría del mundo vive, ¿cierto?, cerca del monte Sinaí, pero no ha podido disfrutar, y aquí vamos a hablar de disfrutar, el terror que abra sus ojos. Otros, por otro lado, han pasado por el monte Sinaí, pero no han seguido de largo, se han quedado estacionados ahí. Muchos están viviendo a las faldas del monte Sinaí. Vieron la severidad de Dios, les dio terror y les bastó con no cruzar la baranda, ¿cierto?, de separación. Les bastó con no traspasar cierto lugar hacia las faldas. Pero viven en la ley. Y esto es terrible, hermanos, porque muchos profesantes de la fe evangélica viven hoy día en el monte del Sinaí. Viven en la ley de Moisés. Viven siguiendo reglas para que Dios no los castigue. Viven haciendo cosas, entre comillas, santidad, pero con un objetivo claro, y es no recibir la severidad de Dios. Pero ellos no han llegado al monte de Sión. No han seguido su camino. Siguen en el legalismo, ¿cierto? Siguen incluso añadiéndole reglas que ni siquiera Dios ha puesto, pero siguen cumpliendo y haciendo todos los esfuerzos, pero con un mal sentido, con un mal gatillante, con una mala razón. Ellos están viviendo en la ley de Moisés, siguen viviendo en el monte Sinaí. No han entendido que este es solamente
un lugar de paso. El monte Sinaí es solamente, hermanos, un lugar de paso, con una finalidad: vernos a nosotros mismos. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El apóstol Pablo está diciendo, yo pasé por el monte Sinaí. Y el monte Sinaí me enseñó algo. Yo soy pecador. Y me voy a enfrentar a esa santidad de Dios. Y me aterró. Pero seguí mi camino. Porque mi objetivo era otro. Un lugar no de condenación, sino que de perdón. Ese lugar de perdón es el monte de Sión. Como hemos dicho, hermanos, el hombre que se encuentra con la santidad de Dios inmediatamente encontrará que está realmente perdido. Y el paso por el monte del Sinaí tiene ese objetivo. Todo hombre debe entender su culpabilidad, su incapacidad de acercarse y ni siquiera de tocar el monte, porque el hombre no puede tocar lo santo de Dios. La santidad de Dios es tan impresionante que hace el monte entero intocable. Por tanto, el hombre debe ver, ¿cierto?, esta santidad de Dios de muy lejos. Y tal como los hebreos sintieron terror, cada hombre debe sentir terror de estar parado cerca del monte Sinaí. Y esto es parte del Evangelio, hermanos. Esta es parte central del mensaje del Evangelio. No podemos olvidar, hermanos, que esto es parte solamente del camino. Porque donde estamos ahora, y esperemos que todos estemos ahora, y por donde también oramos, que lleguen todos los escogidos de Dios, y que Dios manifieste su misericordia con el mundo para que lleguen a este lugar, es el monte de Sión. El autor le dice a los hebreos que ellos ya están en el monte de Sión, ya están en la Jerusalén celestial, y lo dice de una forma preciosa. Él dice, están junto a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los que están escritos, ¿cierto?, nos lleva a recordar, ¿cierto?, el libro de la vida que aparece en algunas partes de la Escritura. Daniel 12:1, hablando de los últimos tiempos, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existieran las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Todos los que están inscritos en el libro. Claramente haciendo referencia al libro de la vida. Jesús mismo lo dijo. En un momento llama a sus discípulos, ¿cierto?, en una obra de misión. Ellos vuelven felices porque se les sujetaban los demonios. Venían contentos, pero Jesús les dice esto. Lucas 10. Sin embargo, le dice Jesús, no os regocijéis con esto. No se alegren tanto de que los demonios se sujeten a ustedes, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué impresionante y qué hermosas son las palabras que utiliza el autor, porque dice que nosotros ya estamos en el monte de Sión, donde hay muchos reunidos, pero por lo demás, donde nuestros nombres están escritos. Nuestro nombre, su nombre está escrito en los cielos, hermanos. Y esto es algo impresionantemente maravilloso. Porque están escritos junto a una enorme congregación de millares y millares de hermanos que son hechos parte de la congregación de los justificados. Los que el autor dice, los primogénitos de los que están inscritos en los cielos son los justificados. Son los salvados, son los redimidos, son los adoptados, son el pueblo de Dios, son la iglesia de Cristo. Los hebreos estaban juntos con los que ya están allá esperando, ¿no es cierto? Pero también nosotros estamos con ellos. Nosotros estamos ya en el monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte de Sión representa el nuevo pacto.
No solamente están ahí, ¿cierto?, la congregación, sino que dice que ahí hay millares de ángeles. Ángeles que por lo demás se alegran cuando alguien llega al monte de Sión. Si quizá hiciéramos esta analogía, cuando alguien llega al monte de Sión, hay gozo en los cielos. Palabra de Jesús, también en Lucas 15. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Podríamos decir que hay fiesta, podríamos decir, en los cielos, no desde la perspectiva mundana, sino que hay gozo, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando uno de los escogidos de Dios llega al monte de Sión. En ese lugar no solamente están los ángeles, que son millares, sino que por sobre todo está Dios, el cual el autor describe como el juez de todos. El juez de todos, hermanos. Todo hombre, hermanos, se va a encontrar en el monte de Sión a Dios. En el monte Sinaí está la gloria de Dios y podríamos decir que está el juicio de Dios. Pero acá, en este monte de Sión, ese Dios justo, santo y poderoso ya hizo esa justicia. Y por tanto a los que llegan al monte de Sión no los trae para de alguna manera castigarlos, sino que los trae para convivir eternamente con Él. Y no solamente con Él, dice el autor, dice que también está ahí en ese lugar Jesucristo. Jesucristo con su sangre rociada como sacrificio. Un sacrificio mejor que el de Abel, nos dice. Y quizás, hermanos, es importante comprender por qué el autor se preocupa de individualizar y de nombrar que hay sangre ahí. Porque claramente el hecho de que nosotros podamos llegar al monte de Sión es justamente por un rocío de sangre. Nosotros no podríamos llegar al monte de Sión, hermanos, sin el sacrificio precioso de Cristo. No podríamos ser parte de la congregación de los santos, no podríamos ser justificados, no podríamos ser perfectos, no podríamos, hermanos, estar ahí. No habría puente si no fuera por la sangre de Cristo. Recordamos, hermanos, que cuando en el pacto de la ley de Moisés presenta el pacto, ¿cierto?, de Dios, el pacto, podríamos decir, del Sinaí, la ley de Moisés. Esta ley fue rociada también con sangre. Se roció el altar, el rollo, al pueblo y el tabernáculo. La sangre rociada, ¿cierto?, significa perdón. Porque como dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero cuando Jesús vino, Él también roció su sangre. Pero fue una sangre derramada, como Él lo dice en la última cena. Esta es mi sangre, pero es una sangre del nuevo pacto. Cuando Cristo derrama su sangre, hermanos, hizo otro pacto. Hizo un puente hacia el monte Sinaí. Cuando Cristo derramó su sangre, nos dio la posibilidad de llegar al monte Sinaí, porque estaba todo el mundo, podríamos decir, atochado, estaba todo el mundo recluido al monte del Sinaí. Pero cuando Cristo derrama su sangre, tenemos entrada al monte de Sión. Podemos entrar al Sión por lo que hizo Jesucristo, derramando su vida, su sangre, de una vez y para siempre en el Gólgota. Cristo, nuestro puente al monte de Sión. Es llamativo que el autor diga, ¿cierto?, que la sangre de Cristo es mejor que la de Abel. Y quizás, y esto es una especulación, quizás el autor haya tenido en mente que lo que redundó, lo que significó del derramamiento de la sangre de Abel fue castigo, fue maldición. Cuando Caín derrama la sangre de Abel, inmediatamente viene una maldición sobre Caín. Pero por el contrario, cuando Cristo derrama su sangre, hace todo lo contrario. Quita la maldición. Hay una diferencia sustancial, total, ¿cierto?, entre el derramamiento de la sangre de Abel, que redundó en maldición, y el derramamiento de la sangre de Cristo, que redundó
en perdón. Ciertamente la sangre de Cristo es superior. La sangre de Cristo es la que nos permite entonces transitar desde el monte Sinaí al monte de Sión. Es por la sangre de Cristo que ya no estamos en el monte de Sinaí, hermanos. Porque su sangre es el sello del nuevo pacto, pacto de gracia, pacto de perdón y de misericordia eterna. Este es el motivo, hermanos, por qué cada uno de nosotros debe esforzarse, por qué cada uno de nosotros debe aceptar la disciplina de Dios, por qué cada uno de nosotros debe sufrir, sangrar en la carrera de la vida de la fe. No por las obras, no porque tengamos un Dios castigador, no porque tengamos un Dios severo, porque tenemos un Dios de amor. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos nosotros la obra de Dios? Debería determinar en nosotros nuestras obras. No porque Dios me vaya a castigar me voy a portar bien o voy a tener obediencia, sino que como dice Jesucristo en Juan 14, el que me ama cumple mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. Nosotros, los profesantes de la fe, que entendemos que estamos en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial, debemos buscar la santidad, procurar la santidad a nivel de sangrar en esta carrera de la fe, por amor. Por amor, hermanos, no por miedo. La gracia es una libertad que nos da Dios para entregarnos para Él, no para escondernos de Él. Nuestras obras deben estar gatilladas por el amor que le profesamos a nuestro Salvador. Y eso va a cambiar mucho de cómo nosotros vivimos nuestra fe. Porque el amor mueve más que el miedo. El amor mueve más que el miedo. Si usted ama a un hijo, ¿cierto?, que va a ser atropellado, usted lo ama, ¿cierto? Pero usted a la vez le tiene miedo a los autos, tiene miedo de que lo atropellen. Hay un terror. Pero usted va a estar dispuesto a dar su vida por su hijo. Y va a estar dispuesto a sufrir el atropello por amor. El amor mueve más que el miedo. Y el amor a Cristo en los hijos de Dios debería moverlo mucho más que el miedo que movía a los israelitas cuando veían el monte del Sinaí, ¿cierto?, descendido. El amor es el gatillante de nuestras obras, hermanos. Nosotros ya no estamos en el monte Sinaí, no estamos en las obras, no estamos en el pacto ni en la ley de Moisés. Estamos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, en la gracia, en el perdón, en la remisión de pecados, en el perdón eterno. Estamos en Cristo. Los hermanos hebreos estaban en esa situación. Por tanto, son llamados y alentados a esforzarse con todo. Nosotros también, hermanos. Nosotros debemos esforzarnos en obediencia solamente por el amor que le tenemos a Dios. Por tanto, como dice el autor, también este sacrificio, esta sangre de Cristo es totalmente incomparable. Como hemos visto, hermanos, el autor ha puesto y nos ha enseñado de alguna manera y nos ha dado a entender que hay dos escenarios posibles en los cuales cualquier persona puede estar. Y él lo dice a través de dos montes. El monte Sinaí, que representa la ley de Moisés, o el monte de Sión, que representa la gracia de Dios. Usted tiene que preguntarse, hermano, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el Sinaí, haciendo las cosas por miedo? ¿O estamos en el Sión, haciendo las cosas por amor? ¿Qué gatilla nuestras obras? Y quizás es momento, ¿cierto?, para reflexionar en esto. Como hemos dicho, el autor ha llamado, ha exhortado a los creyentes a luchar, a correr la carrera de la fe, a soportar la disciplina de Dios, en virtud de la gracia de Dios, de esa preciosa gracia de Dios, no de la ley. Pregúntese usted, hermanos, ¿por qué se esfuerza en la fe? ¿Por el amor que le profesa a Dios? ¿O lo que lo mueve es el temor? ¿Viene a la iglesia porque realmente ama a Dios? ¿O porque siente que si no va a ser condenado?
¿Por qué hace cualquier cosa? La verdad, en pos de la fe, o lo que podríamos llamar espiritual. Ora al Señor porque se acordó, porque si es que no una vez a la semana, una vez al día, el Señor lo va a castigar. U ora porque realmente tiene esa necesidad y ese anhelo de estar con Dios. ¿Por qué se acerca a la Escritura? Se acerca a la Escritura porque de alguna manera hay alguien con vara atrás. O se acerca a la Escritura porque quiere conocer a Dios, al que ama. ¿Por qué se levantó hoy día para venir a la iglesia? Se levantó porque ya se acostumbró, porque es parte de su dinámica, de su entorno, de la sociedad en la que se mueve, de su grupo interno, de su grupo de apoyo, o porque derechamente tiene que liberar su conciencia, o viene a la iglesia porque realmente quiere conocer y adorar al Dios que ama. ¿Está en el monte de Sión o en el monte de Sinaí? Haga lo que haga, lo hace por miedo o por amor. Es importante que entienda esto, hermanos. Nosotros no hacemos las cosas porque Dios nos vaya a bendecir. Nosotros no hacemos las cosas porque Dios para que no nos vaya a ir mal. No hacemos las cosas para que no nos falte, ¿cierto?, nuestra comida en la despensa. No hacemos, ¿cierto?, las cosas para que nuestros hijos tengan salud. No hacemos nada de lo que hacemos en la fe para obtener algo de Dios. ¿Cuánta gente diezma, hermanos? ¿Para qué? Para que de alguna manera no les falte nada. Porque se supone que son promesas de Dios. No. Si usted ofrenda lo que ofrende, o usted haga lo que haga, no lo hace en virtud de lo que Dios vaya a hacer. Usted lo hace en virtud de lo que ya hizo. Y lo hizo en la cruz. Nosotros ya estamos pagados. Nosotros podíamos entregar nuestras vidas, hermanos, y somos siervos inútiles, como dice Pablo. Nosotros podíamos entregar todo. Pero Dios ya pagó. Lo ha hecho absolutamente todo. Fíjense que si nosotros preguntáramos por qué hacemos las cosas, deberíamos responder esto. Y con esto terminamos. Estas son palabras del apóstol Pablo. Quizás es como si a Pablo le hubieran preguntado: Pablo, ¿por qué? ¿Por qué sirves? Y él va a responder así: lo hago sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Pero si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quizás esa es la respuesta que cada uno de nosotros debería decir y entender. Cristo murió por nosotros y se entregó su vida, su sangre. Nosotros hacemos lo mismo, pero por amor. Amén. Vamos a orar.